el abogado de Nina, la empleada. Ahí vamos a hablar sobre el tema de la cuestión del jurado, pero quiero adelantarte que en un ratito nos vamos a meter de lleno en la cabeza de Del Río, porque hubo pericias psicológicas, psiquiátricas, que también fueron sumadas a la causa. Y que estando Claudio Greco con nosotros, nos queremos meter en la mente de un posible parricida. Por eso es tan interesante. Gracias, Claudio, por venir. Hola, pero ahora vamos directamente con Hugo Carribero en vivo. Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Entendemos que hay señalamientos sobre por lo menos 5, atención, 5 de los 12 jurados que tienen en el banquillo Del Río, ¿no? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Sí, en efecto, quienes somos hombres de derecho, bueno, hemos observado con mucha inquietud esta circunstancia, ¿no? Recién se adelantaba esta situación, esta inquietud. Un jurado que llora, que se conmueve, ¿puede garantizar un juicio justo? Yo creo que no. Incluso teniendo en cuenta que el sistema de jurados de enjuiciamiento viene de la cultura anglosajona. En Estados Unidos y en muchos estados, en especial en Texas, se ha logrado por parte de la defensa la nulidad del juicio precisamente por la emoción, por el llanto de algunos jueces, algunos jurados, y bueno, esto se entendió que no estaban en condiciones de dictaminar. Pero entonces, justicia perdóname, Hugo, imparcial. Perdóname, Hugo, entonces, sí. En un juicio que parece completamente desfavorable a Del Río, Mónica Chirivín, su abogada, tiene un as en la manga que podría hacer señalar a los jurados que se han quebrado. Sí lo tiene, sí lo tiene. Lo que ocurre es que, a mi modo de ver, tendría que haberlo anticipado, porque si ahora lo hiciera, se correría el riesgo de que sea un planteo extemporáneo. Pero tendría que haberlo hecho, a mi modo de ver, ¿no es cierto? Es una opinión. Pero digo esto porque en el sistema anglosajón muchas veces han nulificado juicios por esta circunstancia. Es muy importante lo que nos está diciendo el doctor López Carribero. Le quiero incluso hasta agradecer su honestidad intelectual. Claro, porque él es abogado de alguien que la pasó muy mal. Claro. Que la pasó muy mal a instancias, si se quiere, de Martín del Río, porque quien deposita las sospechas en Nina, en la señora que iba a trabajar desde hace más de una década a esa casa, que era cuidadora, y se termina comiendo 13 días de cárcel, y se termina comiendo esos días de cárcel, y la pasa pésimo, con angustia, con salud, con una situación que todavía no consiguió recuperar una estabilidad laboral, con un hijo que quedó también bajo sospecha, con todo ese cúmulo de situaciones, con lo mal que la pasó Nina, su abogado dice, ojo, porque a él le convendría por ahí que lo declaren desde el rencor a Martín del Río y hasta me cobro, si se quiere, desde mi temperamento, lo mal que la pasó mi cliente. Sin embargo, tiene la honestidad intelectual de decir, ojo, no me gustan jurados que se emocionan, que lloran, porque en cierta forma están tomando parcialidad, están perdiendo la objetividad ante la valoración de la prueba. Es muy importante lo que nos dice López Carribero. Se suma, Bobby, ya te dejo, Hugo, a todas las dudas que todavía permanecen en el caso. Porque estamos hablando recién de algo fundamental, que es el arma. ¿Cómo es que llega el arma a una caja fuerte en la casa del hermano si no hay ningún indicio de que el propio Del Río... Ahora, antes de meternos con esto, antes de meternos con las dudas, Hugo, ¿cómo tendría que haber sido el planteo? En el propio proceso, en la propia audiencia, cuando la abogada defensora o el abogado defensor ve que hay un jurado que está desde su emoción, desde su llanto, siendo parcial, ¿lo tiene que señalar en el momento? Sí. Por eso existen los jurados suplentes. ¿No es cierto? Claro, decirle, mire, esta persona, el jurado titular, está llorando, está haciendo señas de aceptar lo que el testigo dice, o por el contrario, está negando lo que el testigo dice. Claro. Está emocionalmente quebrado este jurado, hay que reemplazarlo, para eso están también los jurados suplentes, ¿no es cierto? Pero a mí me preocupa mucho. Yo quiero que si Martín del Río es culpable sea condenado, pero no de cualquier manera, no de cualquier forma. Por supuesto. De cualquier manera no. A ver, Claudio Greco, decime porque tenés un aporte para esto. Sí, hola Carribero, ¿cómo está, doctor? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Bueno, algo interesante que está pasando y que va a empezar a ocurrir con el tema de los jurados populares. Los jurados no son peritos. Los jurados no son peritos. Por lo tanto, a su buen saber, entender y evaluación objetiva, me quiero quedar y detener en esta palabra. La objetividad es una quimera.
la objetividad es una utopía. Siempre existe la subjetividad, sobre todo en una evaluación en algo tan límite como condenar a alguien a cadena perpetua o no. ¿Qué quiero decir con esto? Que se nos plantea a todos, a los hombres de la justicia, pero también a los que trabajamos en pericias psicológicas y entendemos de los procesos emotivos y emocionales y cognitivos, ¿cuál es la lectura que se puede hacer sobre la emoción de un jurado? Por supuesto, la lectura que uno puede hacer siempre también va a ser subjetiva, porque uno no puede dar certeza plena de que porque alguien llora está determinando tal o cual cosa en beneficio o contrario al imputado, ¿sí?, de determinada causa. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a tener que ir construyendo saberes, porque si bien, como decía el doctor, hay antecedente de inhabilitaciones, de impugnaciones, es muy lineal y muy, como dice nuestro amigo Fito Baqué, muy límite la delgada, gruesa línea entre la interpretación del movimiento emocional de un jurado y sobreentender e interpretar la metáfora de un llanto, por ejemplo. Sí, ahora en un ratito vamos a estar seguramente en contacto con Fito Baqué, que está dentro de la audiencia en este momento, y es como decís, Bobby, muy interesante porque te abre le abre una defensa al propio Del Río. Porque, ¿no? A ver, pero también, ¿cómo no emocionarse? Porque si vos sos jurado, por ejemplo, de un caso de abuso, de violación, y vos escuchás a la víctima, la pucha, ¿cómo como jurado no te vas a emocionar si haces un relato que a vos te llega? Ahora, después después ese mismo jurado tendrá que valorar toda la demás prueba, incluso la científica, para después determinar si ese hecho que están relatando y me conmueve, lo cometió ese señor que estoy viendo ahí sentado. Claro, pero a ver, yo digo esto, ¿no? No hay ningún problema que un jurado se emocione y que llore. No hay ningún inconveniente por eso. Lo que hay que hacer es reemplazarlo, nada más. Claro, pero te la pasarías también en algunos casos reemplazando a mucha gente. Yo entiendo, este es el quid de la cuestión. Claramente, porque si no, el imputado no estaría siendo juzgado por un jurado imparcial. Lo que pasa es que se cuelan las emociones, te está planteando, Hugo, para que se está enganchando recién. Recién Claudio decía con muy buen criterio, que llore no quiere decir que vaya para un lado o para el otro. Claro. Bueno, pero en la duda hay que reemplazarlo. Yo quiero un jurado que no se emocione, quiero un jurado frío. Pero pará. Hugo, pero vos querés robots, somos seres humanos, nos podemos emocionar, Pero justamente el que está siendo juzgado también es un ser humano, o Del Río es un robot. Pongo un ejemplo de este mismo juicio para que la gente entienda. Una de las declaraciones que conmovió también, aparte del jurado, es cuando declaró el hermano, Diego Del Río. En un determinado momento, Diego Del Río dice: a mí lo que me tortura como hermano y como hijo, es pensar que en la dinámica de cómo le dieron muerte a mis padres, que está absolutamente probado en el juicio, que es alguien que se sienta en el auto, en la parte de atrás, cuando el auto todavía está en la cochera, al volante la mamá de los hermanos Del Río, vamos a ponerlo en estos términos, porque era la que manejaba por algún impedimento físico del papá. En el asiento del acompañante, el papá, o sea, adelante las dos víctimas, y alguien desde atrás se sienta, se sube a ese auto y los mata. Al padre le pega 3 balazos y a la madre le pega 1. Sí. Lo que dice el hermano cuando declara, dice: a mí me tortura hasta el día de hoy pensar que uno de los dos, el que haya sido el segundo asesinado, y creo que en ese caso es mi mamá, fue consciente, aunque haya sido por un segundo, que era su hijo quien les estaba dando muerte. Entonces, cuando él dice esto, se conmueve profundamente varios de los miembros del jurado, porque uno empatiza con esa descripción. Ahora, al mismo tiempo que uno se conmueve, también está diciendo: el asesino es mi hermano. Entonces, ¿cómo discernir un hecho del otro? Eso último, a mi modo de ver, la Fiscalía no pudo probarlo durante el juicio. La Fiscalía no pudo probar que la persona que se sentó atrás del auto Mercedes-Benz fue Martín Del Río. Y a esto voy, Hugo, pero dicho así, salido de la boca de también el hijo de las víctimas, expresado de esa manera, en la misma frase está diciendo algo
con lo que conectó todo el jurado y al mismo tiempo está diciendo el asesino es mi hermano. Pará, dame un minuto. Entonces, con la gente esto. se queda con eso. Dame un minuto con esto que volvemos a referir. Vamos a reiterar las últimas palabras de Martín del Río antes del cuarto intermedio. Presten atención a las dos cosas que dice, porque ahí está su línea de defensa. Ahí está por donde apunta y después ya nos metemos de lleno con la mente de un posible parricida mientras esperamos la sentencia. Escuchemos nuevamente las últimas palabras de Martín del Río. Buenos días para todos, ya les hablé ayer un poco. Quiero decirle que es imposible haber cometido este hecho sin estar en el lugar, sin que el arma homicida haya pasado ni siquiera cerca mío, que soy completamente inocente, que amo a mis padres, amo a mis hijos y que los extraño muchísimo. Todos los días rezo por ellos y que quiero que la Fiscalía pruebe quiénes son los culpables del asesinato de mis padres. Nada más, muchas gracias por todo y espero que esto se resuelva y poder saber quién asesinó a mis padres. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Dije el micrófono. Estaba en el lugar y el dilema del arma, ¿no? Son las dos posturas fuertes en un juicio que pareciera estar todo en contra. Esto más los jurados le juegan a favor. Clarísima su estrategia de defensa, en muy poquitas palabras, cuando le dan la oportunidad de decir algo por última vez, muy claro en estos dos conceptos, ¿no? No le han podido probar que sea él el que entró a la casa, no hay una huella de él en el auto, no hay ADN de él. Después, el otro tema, el arma, ¿cómo prueban? Y yo creo que en el juicio no se ha probado que esa arma pasó por sus manos. ¿Cómo aparece allá? Si aparece el arma con la que matan en Vicente López en una cochera dentro de un auto, aparece guardada en una casa de los padres después, no tienen conectado que él haya entrado a ese barrio privado. Entonces, ahí están, pero muy poquitas líneas, los dos elementos. Después, en los tiempos en los que las imágenes juegan, ¿sé que estaba viendo recién? Yo le hubiera aconsejado vestirse de otra manera, no le quiero decir a la doctora Chiribín ni a la defensa en estos tiempos de cómo hasta incluso los metamensajes, las cuestiones del orden de lo simbólico, porque habla con un buzo que no sé si no tiene una capuchita y estaba vestido muy parecido a como tanto se debatió si el hombre caminante no era él, con un buzo que además Nina y varios de los que han declarado, incluso su hermano, dicen que era un buzo del papá. Entonces yo le hubiera recomendado hasta que no se vista parecido a cómo se ve el hombre caminante en los videos, Bobby, pero bueno. Acercándose la hora de la sentencia, donde yo no tenía dudas, empiezo a tenerlas, Porque digo, alguno de los 12 no va a decir, che, pero escúchame, todo muy bien y todo parece como dicen. Pero la Fiscalía no lo tiene comprobado dentro del auto. Pero el arma, estas dudas que nosotros estamos planteando, uno de los 12, dos de los 12, y finalmente eso puede jugar a favor. Vamos a ver